Aquí estamos. Ya estamos. Bueno, bienvenida María Olga, qué lindo estar aquí contigo después de tanto tiempo que no nos veíamos. Después de tanto tiempo, qué gusto estar contigo nuevamente, Angélica. Te echaba de menos. Linda, gracias. Yo también, la verdad que me he acordado en estos años siempre mucho de ti. De alguna manera te he ido siguiendo la pista en los distintos lugares donde has estado, pero parece que tuvo que haber una pandemia para definitivamente volvernos a conectar. Bueno, esta pandemia ha sido bien terrible, pero ha tenido también muchos aspectos muy positivos, ¿eh? Sí. Como toda la actividad que ha habido vía Zoom y todo este tipo de encuentros, ha sido para mi modo de ver muy, muy positivo. Mm. Es fascinante cómo algo tan brutal para el mundo, pero también se puede transformar en una tremenda oportunidad, ¿no? Exactamente. Hace poco hablábamos con un grupo de mujeres y estaban en la casa con sus hijos y yo les decía, probablemente van a recordar, los niños de ustedes, y ustedes también, pero los niños van a recordar estos momentos de su vida como algo muy bonito, todo el tiempo con sus padres, queridos, cuidados, va a ser un tiempo muy lindo en ese sentido, ¿no? Es que esto es algo único en la historia, así que definitivamente va a ser algo que nos va a marcar mucho. Y claro, lo Sí, vamos a recordar como algo muy, muy especial. sí. Bueno, María Olga, yo no creo que tú necesites mucha presentación, eres una Presenta tremenda nomás, presenta. periodista, eh, que trabajó, la mayoría del tiempo trabajaste en el diario El Mercurio, ¿verdad? Como Sí, periodista de espectáculos y también en toda la parte editorial. Fuiste quien desarrollaste exactamente. esa área ya. Sí, estuve partí en espectáculos, después estuve a cargo de todas las revistas, era editora de todas las revistas del Mercurio y después pasé a ser asesora de la dirección. Me acuerdo de eso y Fueron además 31 años, 31 años. 31 años, sí. Y además ganaste el premio Lenka Franurley el año 2010. Ay, ¿cómo te acuerdas de esas cosas? No Y eso tengo es muy idea. bonito porque es un premio muy, muy, muy lindo, porque es un Sí, premio para sí, mujeres periodistas. de mujeres periodistas, exactamente. Entonces es un premio realmente significativo, ¿no? Sí, sí, fue Eh, muy lindo. Realmente un honor estar contigo. Es interesante porque de alguna manera los periodistas hoy día son tan cuestionados por todos nosotros, por la sociedad, porque hay muchos periodistas haciendo noticia livianita, ¿no? Y la semana pasada, el sábado pasado, Lucía Newman, una gran periodista, me acompañó en esta conversación. Ahora tú, para el próximo también alguien me dijo, oye, tienes que estar con este periodista que va a contar cosas muy interesantes. Entonces, es interesante porque son El como los... periodismo, perdón, el periodismo está en un periodo de cambios muy notable. Todo lo que nosotros sabíamos que se debía o no debía hacer en el periodismo, hoy día no tiene validez. De manera que yo entiendo que estén en el ojo de la crítica los periodistas, pero es que están en un momento en que todo está cambiando y ya tendrán que encontrar su cauce. A mí me sorprende mucho cuando veo a los reporteros opinando, discutiendo con los entrevistados. Hay cosas que no son de nuestra época, pero que sí lo van a Sí, hacer en el futuro. Entonces sí. hay que tener paciencia y esperar a ver qué causa va a tomar el periodismo. O a veces ellos hablando más que el entrevistado. Eso ha sido Pe- siempre. Pero lo que nos convoca hoy día es algo que tú me contaste hace muchos años en alguna de nuestras varias conversaciones que tuvimos, que a mí me pareció muy fascinante y yo siento que de alguna manera me encantaría que estos espacios que nosotros le hemos llamado el Salón de Fanjulan Ward sea un espacio para crear conversaciones y ojalá invitar a la gente que nos están mirando que se crea una conversación sin mucho juicio, porque uno habitualmente te ha fijado que llega a las conversaciones con juicios y creencias, Exactamente. y hoy día vamos a hablar de un mundo que nosotros no tenemos la más remota idea, por lo cual podemos tener muchos juicios al respecto, comenzando con las fotos que mostramos, que eran hermosísimas, ¿no? Bellísima, muy linda, muy linda. Y uno, claro, podría decir, pero ¿cómo? No podían bailar en la calle, qué vergüenza, pero
sin contexto, muchas cosas no tienen ningún sentido, pero con Mira, contexto uno dice, ¿sabe cuál es mi experiencia a propósito del juicio? Mi experiencia es que cuando uno está una semana en un lugar, dice, puedo escribir un reportaje, ya conozco todo. Está un mes y capaz que después escribe un libro, pero después uno está más tiempo y se da cuenta que no entiende nada, porque la verdad es que son mundos tan distintos que tienes que vivirlos muy intensamente y no puedes enjuiciarlos porque no los entiendes, no está tu mente construida para impregnarse de las cosas de esas otras mentes. Y en China eso se da muy particularmente. Miras tú la cantidad de cosas en que uno dice, pero no puede ser, son conceptos que ellos no tienen o conceptos que nosotros no tenemos. Es una cosa impresionante, un privilegio, mi posibilidad de haber conocido la China de los años 80. y además haber ido en un tiempo donde nosotros teníamos una dictadura de derecha y era el único país que tenía, o sea, y que además teníamos relaciones con una dictadura de izquierda, que era muy fascinante decir qué tienen estos dos que ver. Entonces, Claro. me encantaría que pudieras contarnos, porque ese contexto ya me parece muy atractivo, y de Mira, ahí decir cómo se subieron al avión, qué hicieron, por qué fueron, por qué esta negociación, etcétera. Chile fue uno de los primeros países, o sea, fue el primer país de Sudamérica que entabló relaciones con la China popular, porque antes nosotros teníamos relaciones con Taiwán, que entabló relaciones con la China popular, perdón, esto en tiempos de Allende, en el año 70. Y resulta que en 73 viene el golpe militar y no se rompen relaciones. ¿Y por qué no se rompen las relaciones? Porque había un convenio firmado. En esos tiempos se hablaba de que se iba a entregar la soberanía de la Antártida y cada país que postulaba a ser soberano en la Antártida tenía que tener muchas acciones y muchas actividades para demostrar que merecía tener un territorio en la Antártida. Y el convenio era que China iba a votar por nosotros en las Naciones Unidas para que nosotros tuviéramos soberanía en la Antártida y nosotros le dábamos un pedazo de nuestro territorio para aquellos que construyeran su base antártica. Y ese acuerdo fue lo suficientemente potente, porque en ese tiempo era mucho lo que se hablaba del tema de la soberanía en la Antártida. A mí me tocó ir a un concierto en la Antártida con los Jaiba, la Pati Maldonado, los Guasos de Algarrobal, porque había que hacer soberanía y había que hacer cosas que otros países no hacían. Bueno, y así fue como este acuerdo permitió que no se rompieran las relaciones de Chile y China y que al día de hoy uno dice, mira qué bendición, porque China se ha convertido en la potencia mundial. Wow, yo creo que nos vamos a tener que juntar ahora para que me cuentes lo del concierto en la Antártica. Lo de la Antártida. Pero cuéntame, entonces, ese era el contexto que estaba Ese era el sucediendo, contexto. digamos. Claro, entonces de China invitaron lo que se llamó un avión de buena voluntad, en que iban representantes de todas las actividades que te puedas imaginar, empresarios, deportistas, artistas, militares, de todas las Fuerzas Armadas, todo tipo de actividades y periodistas. Éramos 5 periodistas los invitados. Entonces esto fue un privilegio realmente maravilloso porque en esos tiempos nadie entraba a China. Nosotros caminábamos por las calles de China y se formaban rondas alrededor de nosotros mirándonos, porque era raro ver un occidental en una calle en China. Y tú fuiste como periodista de espectáculo, por lo Yo fui cual, como periodista de espectáculo, claro, y a mí me tocaba ir con el Bafona, que iba a hacer algunas presentaciones allá. entonces llegaron a Beijing. Llegamos a Beijing y ahí estuvimos toda la delegación, todos juntos, con mucha actividad oficial, con cosas bien curiosas, por ejemplo, lo que más nos impactó a nosotros desde el comienzo fue la comida, porque tú sabes que allá en China existe el lema que comen todo lo que tenga patas menos las mesas y todo lo que huele menos los aviones. Entonces nosotros teníamos mucho susto de lo que había en los platos de comida. Entonces lo único que comíamos con un poco de tranquilidad es lo que tenía forma de pajarito, porque los pajaritos por lo menos ratones no eran. Y, y otra cosa que a la hora de comida era también muy terrible, es que como nosotros éramos invitados oficiales, no nos daban arroz, porque arroz es la comida del pueblo. Entonces tampoco teníamos muchas posibilidades de saber lo que estábamos comiendo. Y la tercera cosa con las comidas era que tenían unas tremendas escupideras preciosas, labradas,
muy linda, y es de buen gusto escupir durante la comida, pero escupir así desde el alma para afuera. Entonces era un poquito difícil adaptarse a esa costumbre. Yo me acuerdo, María Olga, que tú me contaste que las comidas más exquisitas eran estos nidos De golondrina. de golondrinas, ¿no? Claro. ¿Quieres contar un poco de eso? Eso era una delicia en China, era como, y nos dieron una vez nidos de golondrina como gran cosa. Bueno, y efectivamente es un plato muy especial, porque las golondrinas ponen sus nidos en acantilados, donde es muy difícil ir a sacarlo. Y el nido de golondrina, por suerte yo lo supe después de que me lo había comido. La golondrina va haciendo su nido, mueve la cabeza, mueve la cabeza, mueve la cabeza, y va tirando saliva. Y con esta saliva va armando su nido en redondo, en redondo, en redondo, en redondo, y al final pone el huevo y se muere. Y ahí queda la golondrinita nueva, lista para romper el cascarón y salir a la vida, pero en un acantilado. Entonces, ir a rescatar estos nidos de golondrina, que son considerados una delicia, en el acantilado también es una aventura bien riesgosa. Entonces, esto era de verdad muy, muy exquisito. Ahora, Yo lo encontré rico en realidad, sin saber que era saliva de golondrina después. ahora, tú me contaste también que ustedes llevaban un poco de cosas dentro del avión. Claro, porque originalmente nosotros íbamos en un avión de la FACH, que no tenía como los aviones comerciales eh, catering para el viaje. Entonces nos dijeron, perdón, nos dijeron que lleváramos nuestro catering porque íbamos a tener que comer nosotros en cosas ahí. Pero definitivamente, no sé qué pasó, pero nos dieron catering, así que fue nuestra salvación todas las galletitas y las sándwiches que llevábamos, porque los íbamos comiendo en las noches, en las piezas de nosotros en los hoteles en China, porque comíamos poco en las horas oficiales de comida en realidad. Otra cosa que me acuerdo que tú me contaste en relación a la comida fue que ustedes de alguna manera le hicieron creer a la gente, yo no sé si ya esta historia se deformó en mi cabeza, que el arroz y el pan eran platos muy exquisitos en Chile, entonces ellos cada vez que llegaban ustedes a algún lugar les tenían arroz y pan, que era un poco ácido, pero como que hicieron correr ese rumor de alguna manera de poder comer. No, nosotros en Beijing estuvimos todos juntos, pero después nos separamos según actividades y yo me fui con el Bafona. Y en la China hay de verdad un culto por los artistas tremendo. Fuimos atendidos, pero lujosamente, porque íbamos con unos artistas. Entonces nosotros les dijimos que los artistas necesitaban comer pan todos los días. Ellos no sabían hacer pan, por supuesto, pero les enseñamos. Pero no tenían levadura, no tenían ninguna cosa como para levantar el pan. Así que, pero por lo menos teníamos pan, sabíamos que era harina y agua, y todos los días comíamos pan. Eso era nuestro lujo allá. ¿En qué otros lugares estuvieron además de Beijing? Estuvimos en dos ciudades más chicas, Chengdu y Chongqing. Y ahí con las actuaciones del Bafona, y las actuaciones del Bafona tenían una historia muy divertida, muy linda la historia, porque y ahí uno se da cuenta lo diferente que son las mentalidades entre un país y otro y los pocos juicios que uno puede emitir. Resulta que el Bafona llevaba una diablada, llevaba cueca y llevaba cosas de mapuche, baile mapuche. Resulta que yo trataba de explicarle a nuestro guía y a la gente que nos atendía ya qué es lo que era una diablada, pero ellos no tenían el concepto del demonio. Entonces nunca pudieron entender lo que era una diablada. El demonio no existe para ellos, no tienen el concepto del mal, del bien, o sea, deben de tenerlo, pero no sé con qué imágenes, pero el demonio no existe. Después, con los mapuches, ellos no tienen colonizadores, ellos son todos indios originales, digamos, de manera que tampoco nos podían entender la diferencia entre el mapuche y los chilenos. Los chilenos, bueno, somos todos chilenos, pero los mapuches y los colonizadores y cómo se formó una nueva ciudadanía. Pero lo más divertido era el coqueteo en la cueca, el coqueteo entre el guaso y la china.
eso les causó, pero un escándalo, y todo el teatro, hacían cositas así, se miraban, porque allá todo lo que tenga que ver con sexo está muy, muy reprimido, porque efectivamente en esos tiempos solo podían tener un hijo, y después de los 30 años, entonces todo lo que sea sexual estaba muy reprimido. Y este coqueteo del guaso con la china les parecía, pero ya, lo más erótico que habían visto en su vida. Qué fascinante, ¿ah? Mira, yo quería mostrar un poquito la música que tú vas contando. Eh, Después vamos a ir a la ópera china, pero me gustaría, Sebastián, que nos ayude a mostrar un poco la Diablada, unos minutitos. Yo voy a Eh, aprovechar un segundo para ir a buscar un vaso de agua que tengo en la garganta que me pica, ¿ya? Dale, dale, Mientras muestra la de dale. hablar. Vamos. Ya, ahora. Es súper interesante porque incluso la Diablada eh, es un mundo que para nosotros, o sea, lo reconocemos, pero no tanto, No tanto. porque pertenece a un espacio, ni siquiera a Chile, ¿no? Es como un espacio, una comunidad de personas Entonces es súper bonito, porque yo me imagino lo que pudo haber sido para ellos tratando, o para ti, tratando de explicar lo que esto significa en un contexto y en un mundo No, totalmente diferente. era imposible, era imposible. Eso fue lo que más me fascinó del viaje a China, en el sentido de que cómo pueden haber mentalidades tan distintas, conceptos que no se manejan en una sociedad y que en otras sí se manejan. Y eso te hace crecer tanto porque te hace pensar que lo tuyo no es lo único, ni lo más importante, ni lo mejor, y que hay muchas otras cosas en el mundo que son dignas de tomarse en cuenta y de apreciarlas en todo su valor. Y yo creo que eso es súper bonito, ¿ah? Porque pienso que lo que estamos viviendo con el tema de la pandemia tiene mucho que ver con eso. Hace pocos días hablaba con alguien y, y hablábamos de algo y de los pensamientos, en realidad. Y es que nosotros tendemos a pensar lo mismo que siempre pensamos. Y validamos eso, incluso aunque Exactamente. nuestra vida no esté funcionando tan bien, pero aún así lo validamos. Y hablamos de la transformación, pero en realidad no estamos dispuestos a transformar un pensamiento. ¿No? Entonces, para nosotros, y una de las cosas por las cuales pensé que era lindo hacer estas conversaciones, es porque de alguna manera estamos en una sociedad hoy día que está súper polarizada. Tú eres de un lado, de otro, de arriba, de abajo, de izquierda, de derecha, católico, eh, ateo, Y etcétera. cada uno tiene su verdad, que es una verdad intransable, que eso es lo peor de todo. Exactamente. Entonces, es tan bonito cuando tú estás en un mundo que no tienes
idea, no reconocen nada. Nada. Ni el idioma, porque me imagino que en la China de 1980 nadie hablaba mucho inglés tampoco. Mira, todos creían que hablaba en inglés porque en la China había una campaña como de enseñarle al chino el inglés. Entonces en la radio había clases de inglés todos los días y a toda hora. Pero los chinos creían que hablaban inglés y se nos acercaban a hablarnos en inglés, pero la verdad es que no nos podíamos entender. Era imposible. ¿Y por qué estas clases de inglés para todo el mundo? O sea, ¿China sabía que iba a ser una potencia mundial de Yo alguna manera? no sabría decirte, pero a ver, cuando yo fui estaban haciendo varias acciones en ese sentido, estaban simplificando el alfabeto. Porque la verdad es que un chino, como a los 20 años, ya era capaz de leer un texto más complejo, porque su alfabeto era muy complicado. Estaban simplificando el alfabeto, estaban traduciendo algunos nombres de calle, estaban haciendo una cantidad de acciones, me imagino que para integrarse con Occidente un poco más. Pienso yo que sí, pero no lo sé oficialmente. Porque si uno ve las fotos que pusimos al inicio, y después de nuestra conversación el otro día me quedé pensando que efectivamente parece que en los 80 fue cuando, capaz que fue antes, pero fue el tiempo donde ellos empezaron a cambiar, a ver cambios como sustanciales. Me da la idea que sí, me da la idea, pero de verdad no lo sé. Y me gustaría que me compartiera un poco la cotidianidad, porque China era un mundo muy enjuiciado por parte de nuestro mundo que vivíamos del otro lado de este lado del mundo, pero que de alguna manera mirábamos como esta China comunista, que aún lo es. Eh, Sin embargo, para ti, que además no eres ni comunista ni nada, estar ahí es como que uno dice, wow, hay cosas que tienen sentido de ser. Por ejemplo, es como la India, que es un país que yo me ha tocado viajar muchas veces. Al inicio, en India, todos los autos y los camiones decían atrás, por favor, toque la bocina. Y uno dice, pero qué locura, ¿cuál es el sentido de esto? Bueno, allá tiene mucho sentido porque las calles son cortas, entonces si tú tocas la bocina le dices al de adelante que chequee si puedes pasar y el de adelante te avisa si puedes pasar y tú pasas. O sea, hay un sentido como muy colaborativo en eso que parece algo tan sin sentido, ¿no? Entonces, ¿nos puedes contar un poco esa cotidianidad que tú me contaste que a ti te provocaba mucha ternura y mucho candor de alguna manera, ¿no? Mira, a mí lo que más ternura me provocó es el carácter del chino. Ahora, todo esto son impresiones que yo tuve dentro del viaje, no es ninguna certeza lo que yo estoy diciendo, pero el chino me pareció un ser tan ingenuo, tan como niño, sin ningún tipo de traba, ni de complejos, ni de nada. Se te acercaban con una soltura tremenda, siempre sonriendo, siempre contento. Un orden impresionante. Y pasando de lo que es el chino mismo, había cosas que me impresionaron mucho, como por ejemplo que allá no existen los fines de semana. Allá toda la gente trabaja en el sector donde vive. Tiene que llegar o en bicicleta o a pie a su trabajo, no había otra manera de llegar. Entonces todos vivían en el sector donde trabajaban y no podían darle fin de semana a todos juntos porque los parques se llenarían y sería imposible que disfrutaran de nada. Entonces, en el sector A, los fines de semana eran los lunes, los días feriados eran los lunes, en el B, los martes, en el C, los miércoles, y así todos los parques estaban desbordantes siempre, siempre, siempre. Otra cosa que me impresionó mucho, así como en la foto salía que no se usaba bailar, que era un atentado contra la moral. Uy, que atrás mi garganta. Era como un atentado contra la moral bailar. También lo era toda muestra de afecto. Los chinos nos contaban que ellos se daban una vez en la vida un beso en la boca, que era cuando se casaban. Toda la muestra de afecto estaba muy, muy restringida. Un día estábamos en un parque y había una glorieta en medio. Y yo como 80 me adelanté un poco y me asomé adentro de la glorieta para ver qué había.
Y había una pareja en que el chinito estaba sentado y la chinita estaba apoyada en su hombro, pero apoyada, así en su hombro, nada más. Y la guía vio esto y se le descompuso el mundo, era como si hubieran estado haciendo el amor ahí adentro. Así es lo frenado que estaba todo lo sexual allá en la China. Otro aspecto interesante, nosotros comprábamos en una tienda que hay para que compraran los turistas, que es una tienda especial, y es lo único donde tú puedes comprar algo, porque además te dan una moneda que no es la moneda de la China, es una moneda especial para el extranjero. Y resulta que yo quería comprarme una seda, por supuesto, y le empiezo a decir a la chinita, hacerle señas y qué sé yo, y la chinita me decía, no, no, y listo. Entonces le pregunto al guía, ¿qué pasa? Porque la chinita me dice que no. Ah, bueno, me dijo, porque la verdad es que no tiene ganas de venderle, pues. Y como a ella le van a pagar el sueldo de todas maneras, y como a ella no la pueden echar del trabajo, porque todos tienen que tener trabajo aquí en China, entonces no la quiere atender, así que vamos a buscar a otra persona que la atienda. Y fuimos a buscar a otra persona que me atendiera. Entonces, habían cosas muy favorables y cosas muy contrarias, pero en definitiva, como tú decías, yo quedé completamente convencida de que sin un régimen comunista allá era imposible manejar la situación. En ese tiempo eran 1.100 millones de habitantes, ahora son 1.400. Con 1.100 millones de habitantes, evitar que hayan pobres que no tengan que comer y que hayan ricos muy millonarios, era imposible si no era con un régimen comunista. Y eso que yo soy de derecha, pero definitivamente tú te das cuenta que hay situaciones en la vida en que los regímenes tienen que adaptarse a la realidad de ese país, no queda otra. Eso es más o menos lo ¿Y que... puedes contar cuando los empresarios chilenos trataban de negociar con los europeos? Porque eso me pareció totalmente atractivo también, ¿no? Claro, iba una delegación de empresarios chilenos y uno de ellos, si no me equivoco, era de Madeco, quería instalar una planta procesadora allá en la China. Entonces le hicieron todos los contactos, empezaron las negociaciones con quien correspondía y qué sé yo, y de repente llega al hotel el pobre desmoralizado. ¿Qué te pasó? No, es que empezamos a hablar que cuánto íbamos a invertir nosotros. Nosotros le dábamos la cifra de lo que pensábamos invertir y nos decía, por esa inversión entonces corresponde contratar 700 personas. Estoy inventando el número, pero era un número muy exagerado. 700 personas. Entonces el chileno le decía, no, pero es que nosotros vamos a traer maquinaria, no vamos a necesitar tanto personal, cuando más unas 50 personas. No, es que no se puede. Por esa inversión hay que contratar 700 personas. Entonces el señor le dice, bueno, no importa, contratemos las 700, pero que vengan a trabajar 50. No, es que no se puede, porque tampoco pueden estar de ociosos, porque el ocio es el peor de los vicios. Ellos tienen que tener un trabajo e ir a trabajar. Y así fue como se complicó todas las negociaciones, porque son realidades tan distintas que las de acá. ¿Y tú sientes que al grupo que fue los transformó de alguna manera el viaje? No sabría decirte, fíjate, porque la verdad es que después era gente tan diversa que fue muy poco lo que nos vimos después del viaje, entonces no podría decirte. Estábamos todos muy impactados con lo que veíamos y muy enriquecidos. Pero la verdad es que no sabría decirte qué pasó con ellos después. Me ¿Y tú, encontraba con un par de personas, pero no hemos profundizado en el tema. sí. ¿Y tú viste en las plazas, por ejemplo, haciendo qigong, como mostraban Pero todos, yo creo, o sea, de verdad era una rutina diaria, era obligación antes de llegar al trabajo hacer ejercicio en las plazas. Y eran unos ejercicios muy lindos, porque eran muy lentos y armónicos, unos movimientos que uno se podía quedar horas mirándolo, preciosos los ejercicios. Y todos, en todas las plazas, todo lleno, las calles estaban llenas de gente haciendo ejercicio en las mañanas antes de ir al trabajo. Quería invitarte porque tú me contaste en algún minuto que ellos escuchaban con este amor que tienen al arte, ellos escuchaban música, ópera todo el tiempo. Ópera, todo el tiempo, sí. Era algo común en las clases, bueno, había una clase, ¿no? Alta, baja, no había No, esa yo desigualdad. no tuve ninguna percepción de clase.
Para mí, las autoridades y el pueblo todo por igual, todas las mismas oportunidades, todos los mismos vales de comida, todo igual. Y ellos amaban, el pueblo en general amaban el arte. Lo que yo vi es que dentro de la estructura organizativa había mucho respeto por el arte. Nosotros nos llevaron a varias escuelas de danza y la verdad es que ahí habían unos verdaderos Nureyev. Todos eran Nureyev porque desde chiquititos, cuando se daban cuenta de que tenía un talento para alguna cosa en especial, lo apartaban de su familia y se lo llevaban a estas escuelas en que practicaban todo el día. Y no, mucho respeto por el arte y por todo lo que sea cultura. Mucho. Qué interesante, ¿eh? Porque es como que seguramente le daba armonía también al país, ¿no? Seguramente. Bueno, y respecto a la ópera que tú me mencionabas, esa fue una experiencia que nosotros tuvimos en el auto. Cuando yo fui no habían vehículos, no había camiones, no había taxis, no habían autos particulares, solo masas de bicicletas, accidentes pero graves de las bicicletas, se caía una y quedaba pero un espanto, un accidente tremendo. Y nosotros nos trasladaban en unos autos negros donde estaba todo el tiempo puesta la ópera china, todo el tiempo. Así que ahí fue que tuve contacto más con la ópera china. A mí me gustaría poner ahora un ratito, y te voy a pedir que apaguemos los videos para poner la ópera china en un pedacito, pero me encantaría que a todos quienes están escuchando también experimentemos un sonido totalmente diferente del que habitualmente experimentamos. Jingju, or Peking opera, is an ancient performance art with a history of 200 years. Jingju has 4 kinds of roles, according to different identities and personalities. The lyrics of Jingju are performed by singing or rhythmic speaking, accompanied by dozens of musical instruments. Now, Jingju still enchants many Chinese people and foreigners with his unique charm. Jingju. 京剧 Qué bonito, ¿ah? Muy lindo lo que preparaste. Precioso. Y además, bueno, ese sonido es el que escuchábamos todo el día en el auto, todo el día. Qué bonito.
Bueno, qué bonito ahora verlo, pero estar todo el día en el auto, claro, era algo totalmente diferente a lo que uno habitualmente escucha. Y parece que ellos representan ¿qué en la ópera? ¿Animales? Mira, todo tiene que ver con gestas heroicas. La ópera es solamente gestas heroicas. Representan distintas cosas, porque todo lo que importa es que la historia sea de heroísmo. Mm. Interesante. Yo quiero... Dale. No, es todo bien didáctico en realidad. Es todo como para formar personas más íntegras. Pero además es como armónico y bello, porque el colorido, ¿las ciudades eran coloridas? No, o No, sea, ¿ah? no, no, las ciudades no son coloridas. Y Shanghái ya es el máximo de lo no colorido, puros edificios grises, moles de edificios grises. No, no eran coloridas las ciudades. Sí eran coloridos los mercados donde esta gente iba a comprar. Bueno, ahí nuestra querida pandemia, me ha hecho mucho recordar los mercados chinos donde nosotros íbamos a mirar. La gente iba a comprar animalitos para comer, desde perritos hasta lo que más me impresionó a mí, son unas culebras que tenían colgadas, la culebra viva. Entonces llegaba un chino, marcaba una culebra, se la degollaban y le ponían un vasito abajo juntando la sangre. Y esa sangre se la tomaban, como la maravilla de la última delicia. Eso a mí me impactó mucho. Wow. Para uno que es vegetariana, no tengo idea qué comeríamos. ¿Sabes qué? Yo había tomado un pedacito de ópera de este mundo, de este lado del mundo más occidental, que quiero mostrar también, porque es súper interesante. Aún así, si miramos el escenario, además es la Traviata, que es el brindis de la Traviata, que es una ópera que nosotros escuchamos a cada rato, y de alguna manera nos gusta. De hecho, el Teatro Municipal la va a traer de nuevo este próximo año, porque es una ópera que probablemente debe llenar los escenarios y nos gusta escucharla. Sin embargo, si ustedes observan el espacio donde acontece eso, sigue siendo un espacio súper lejano al común y corriente, solo que es un espacio que nosotros reconocemos más. Entonces me gustaría pedirte, Sebastián, que la pongas también, porque es como interesante el paralelo, ¿no? Sí. De ambos. Tenemos que cerrar los audífonos del video. Liviamo, liviamo nei lieti calici che la bellezza infiora e la fuggevole ora si nebria voluta. Liviamo nei dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quello che al cuore onnipotente valviamo. Amore, amore, tra i calici più calibaci avrà. Tra voi, soproni tutto follia, follia di modo, ciò che non piacer. Godiamo, godiamo.
Bueno, está muy buena la comparación que hiciste porque la gente que... ¿Me escucha? Sí. Sí. La gente que no escucha ópera y la oye por primera vez, encuentra que son tremendamente gritones. Y yo con los chinos me pasaba que los encontraba tremendamente gritones. En cambio soy una fanática de la ópera occidental, de manera que... pero el chillillo está en ambas dos. Es interesante, porque son gustos de alguna manera adquiridos para, o sea, ninguna de las dos tiene que ver con alguien como yo, por ejemplo. Yo miro eso y es como ninguno de los dos escenarios podría gustarme, por lo cual si me es más fácil el Brindis de la Traviata, tal vez me podría abrir a escuchar esta ópera china también. La ópera china es fascinante, de los vestuarios y la escenografía. Todo eso es maravilloso. Oye, y a propósito de que nosotros escuchábamos la ópera en el auto, otra cosa bien impactante que le podría gustar a quienes están escuchando es que cuando yo fui no existían los autos, ni existían los camiones. Entonces en las carreteras, por la orilla de la carretera, eran filas de hombres tirando unos pedazos de cemento, unos bloques de cemento que era para las construcciones, todo a pie. Entonces yo preguntaba, ¿pero cómo puede ser eso? Decía, es que un camión deja cesante a 1000 chinos de una vez, porque 1000 chinos se demoran, hacen el acarreo de lo que haría un camión en un viaje. Entonces había una preocupación tremenda por el trabajo. No se podía tener un camión, aunque podrían económicamente haberlo tenido, porque significaba dejar cesante a muchos chinos. Y la otra cosa que me resultó tremendamente impactante es que en muchos sectores de Beijing no había alcantarilla. Entonces estaban los inamibles que le llamaban, que eran unos hombres que iban con mascarilla, como nosotros ahora, con unos tarros de madera preciosos, muy lindos, con un tapón inmenso de madera arriba, arrastrándolo, se paraban en una casa, agarraban el balde que la familia había dejado afuera, tiraban el balde en estos tambores enormes de grandes, tiraban el balde con todos los excrementos de la familia, lo volvían a colgar y se iban a la casa siguiente. Yo saqué unas fotos muy lindas de eso y me las velaron. Me las velaron, pero justo se salvó una que la publiqué en el Mercurio en esa oportunidad. ¡Wow! Sí, impresionante. O sea que el trabajo tenía un sentido, si ellos buscaban por la salud de su comunidad, el trabajo tenía un sentido casi de sanación y de buena salud para toda la comunidad. Pero por supuesto, evitaba todos los vicios del trabajo. Mm. De manera que todos tenían que tener un trabajo. Los viejitos era emocionante, estaban en los parques con un palito, con un clavo en la punta, recogiendo papelitos, pocos papeles, porque los chinos son súper ordenados en ese sentido, no botan nada al suelo, pero todo papelito que encontraban lo iban recogiendo y metían en una bolsita, pero viejitos bien viejos, todos trabajando, a todos se les buscaba una actividad. Interesante, porque de alguna manera, mira, me tocó en Argentina hace algunos años ver una familia muy pobre entrar a un restaurante a pedir plata. Entonces la dueña del restaurante le dice, mira, yo no te voy a dar plata, pero sí necesito que me barran afuera, no barrer todo, y yo les doy comida eran como 4 o 5 personas de la familia. Y la mamá escuchó esto y se fue con los niños. No quiso barrer, quiso que le dieran comida. Y en ese minuto dije, wow, qué complejo lo que está pasando porque de alguna manera nos estamos volviendo una sociedad que le perdió el amor al trabajo. Ahora, podemos abrir esta conversación porque es una conversación filosófica y política de por qué le perdemos el amor al trabajo, pero es interesante porque probablemente es el primer espacio donde se puede abrir un espacio para los vicios, como dices tú, ¿no? Exactamente. Mantener una sociedad ocupada con un sentido de comunidad hace una diferencia. Claro, y además, bueno, en una cosa estatista como en China, que el Estado es dueño absolutamente de todo, hace a la gente más disciplinada.
Porque hay un solo patrón, un patrón que lo sabe todo, que lo ve todo, y que te va a dar, en la medida de que tú cumplas con las órdenes, te va a dar lo que necesitas, te va a dar la casa, te va a dar el colegio del niño, te va a dar la cuota de comida, te va a dar todo, de manera de que estás obligado a ser mucho más cumplidor, más responsable, dentro de las cosas que se puede ser responsable, porque la niña que no me quería atender porque no me quería atender, claro, también se provocan esas cosas. Se provocan esos vicios. Yo creo que ya estamos por terminar, tenemos unos pocos minutos. Una cosa que yo pensaba en esta pandemia, María Olga, es que nos han ocupado, o por lo menos personalmente me ha ocupado los chinos porque la pandemia aparentemente partió ahí, ¿no? Pero si no hubiese partido ahí, cuando uno mira las listas de cómo vamos, probablemente ni miraríamos China ni miraríamos África, o no solo China, Asia y África, porque son de alguna manera dos mundos tan lejanos a nosotros, y de hecho yo me he hecho la propuesta de mirar ese mundo, de mirar e integrarlo, porque siento que cuando lo miramos y lo integramos, algo se integra dentro de nosotros también. ¿Tú sientes que eso fue algo, un regalo para ti en este viaje? O sea, yo encuentro que entre los muchos privilegios que me dio el periodismo, uno fueron los viajes, y muy particularmente el viaje a China. Yo creo que fue el viaje más formador para mí, más que me hizo pensar y razonar mucho más sobre que la vida es de verdad con muchas aristas, con muchas posibilidades, con muchas verdades, que la nuestra no es la única, que para otras realidades se necesitan otras soluciones. De manera que, sí, para mí este viaje fue muy importante en mi vida. Hay una pregunta al fin de Lucía Newman, a quien tú debes conocer, es periodista también, igual que tú, y dice: me encantaría saber cuánto ha cambiado China desde que estuvo María Olga allí. No tengo, o sea, ha cambiado muchísimo, no me cabe la menor duda. Todo sigue siendo estatal lo importante, pero también hay mucha iniciativa privada, de manera que yo no tengo idea cómo ha cambiado. Me encantaría ir y contarles nuestra charla qué es lo que ha pasado. Si me invitan, estoy lista. La Lucía dice: ¿será que ahora son mucho más occidentalizados, que hasta se besan en público? Yo creo que sí, yo creo que ahora sí, pues. No sé, no tengo idea. Sería lindo explorar eso, ¿no? Sí, me encantaría. ¿Cuál es ese mundo ahora? Sí, me encantaría. Lucía Newman lo vamos a dejar abierto, ¿ah? Claro. Y podemos explorar. Entre Un día María que vamos a tener respuesta. Sí, sí, sí. Bueno, gracias María Olga por este espacio. La verdad que yo me acuerdo que hace muchos años, cuando me contaste esta historia, yo la encontré absolutamente fascinante. De alguna manera me hiciste viajar con ustedes hasta este mundo, y siento que en este momento que estamos viviendo como sociedad necesitamos y salir más allá de nuestra cajita y observar otros mundos, y observarlo ojalá sin juicios, porque todo tiene un sentido. Y una de las cosas que hablaba con mi papá hace pocos días es la importancia del contexto. Exacto. ¿No? Uno debiera preguntar muchas más veces en qué contexto. No, es que sabes lo que pasa, que además nosotros no solo estamos preocupados de nuestro Chile, estamos preocupados del sector socioeconómico en que nos tocó la suerte de nacer y de vivir, pero no conocemos los otros sectores, no conocemos ni siquiera eso. ¿Qué vamos a ir a aprender de China? Es más difícil todavía. De hecho, hay otra historia que tú me contaste, que cuando tú eras chica vivía en Vitacura y tú, había una zapatería y el hijo del zapatero era amigo de ustedes también. Creo que fue. Claro, pero claro, por supuesto. Y nosotros íbamos a la casa de nuestra nana y era como nuestra casa y jugábamos con sus hijos. Todo era mucho más integrada a la sociedad antes que ahora. Muchísimo más.
Y eso claramente nos hacía ser vistos por todo y entender como el sentido de lo que cada uno aportaba, ¿no? Querernos mejor, exacto. Y querernos y no tenernos susto, que eso es lo más importante, porque ahora hay mucho susto. Qué raro, ¿eh? Bueno, pero yo espero que estas conversaciones de alguna manera nos nutran a todos y nos den la posibilidad de, así como Malusi dijo por ahí, qué linda el brindis de la Traviata, es también de buscar ópera china y escucharla, y incluso cuando uno esté incómodo diciendo, no quiero más, escucharla un poquito más, porque en la medida que estiramos esa incomodidad, nos da la oportunidad de estirarnos como en todas las dimensiones, ¿no? Como seres humanos. Expandir la mente, sí. De expandir la mente. Gracias María Olga, gracias por esta tarde y esta compañía. Fue un gusto tenerte. Linda, muchas gracias. A mí también fue un gusto participar de esta conversación. Adiós a todos los que están escuchando. Muchas gracias.